tarde vamos a seguir estudiando acerca de la iglesia que los hombres edificaron, como estamos estudiando estas semanas posteriores, y seguimos viendo la iglesia católica, la doctrina de la iglesia católica. La semana pasada estuvimos estudiando algunas doctrinas acerca de esta iglesia. Doctrinas que estuvimos viendo como el celibato, lo estuvimos explicando, estuvimos viendo la devoción a María y entre otros que estuvimos analizando. Hoy, como les había comentado, tenemos el tema, es Pedro la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Hoy en día existen dos interpretaciones que dan a entender dos cosas. Es lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. Vamos a estar basado en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18. Vamos a estar basados en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18. Vamos a comenzar. Y aquí está el texto, pero si usted no alcanza a ver, está ya en la parte de atrás. Lo puede buscar en su Biblia. Vamos a comenzar a leer este contexto hasta llegar a la pregunta, a la declaración que Jesús hizo. En este versículo dice lo siguiente, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí Jesús quería saber qué era lo que la gente pensaba que era Él. Y le hace esta pregunta a los discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Sus discípulos le contestaron en el versículo 14. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Esa fue la declaración que hicieron los apóstoles a Jesús. Cuando Jesús preguntó: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los apóstoles contestaron: unos Elías, otros Jeremías, otros Juan el Bautista o alguno de los profetas. Versículo 15. Jesús le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús quería saber qué era lo que sus discípulos opinaban de él. Y en el versículo 16 contesta uno de sus discípulos llamado Simón Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Aquí la importancia era declarar que quién era Cristo. El pueblo de Israel por mucho tiempo estaba esperando al Mesías. Por mucho tiempo en las profecías de Isaías, en las profecías de los Salmos, en las profecías de Zacarías y en todos los profetas, profetizaban que iba a venir un Mesías. Pero la pregunta era: ¿quién iba a ser el Mesías? Todavía la gente no sabía que Jesús era el Mesías. Entonces cuando Pedro hace esta declaración, dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y esto es una declaración que Pedro hace. Si leemos la carta de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 41, dice: él halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Vemos claramente que en este episodio, en esta escena, lo importante era saber quién era Jesús. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Después de que Pedro hizo esta declaración, Jesús le dice: gozoso, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló ningún mortal, no te lo reveló ningún humano, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Sabemos que a través de las Escrituras es nuestro Dios
quien revela, es nuestro Dios, que nos da el conocimiento. Pero llegamos ahora en el versículo 18. Llegamos ahora en el versículo 18. Después de que Pedro hizo esta declaración y que a través del Padre, el Padre se lo reveló que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dice una declaración: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí surge dos interpretaciones. Si leemos el texto de Mateo 16, 18, así como está, Pedro es piedra, Pedro es roca. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sacamos una interpretación y decimos, bueno, Pedro es la roca, por lo tanto, Pedro viene a ser el primer papa. Sacamos otra interpretación, como lo dicen ellos, los protestantes sacan y dicen, no, la interpretación correcta es Mateo 16, 17, lo que Pedro declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿cuál de estas dos interpretaciones será la correcta? ¿La interpretación de que Pedro es la roca, o la interpretación que dicen ellos, los protestantes, que el Cristo es el Hijo del Dios viviente? ¿Cuál de estas dos interpretaciones es correcta? Y algo que nosotros debemos entender es que ellos dicen, ustedes los protestantes tienen esta interpretación, y nosotros, la Iglesia Católica, la madre de todas las iglesias, la verdadera, tiene esta interpretación, dicen. Pero algo que debemos entender es que no le vamos a hacer caso ni a la interpretación de la Iglesia Católica, ni la interpretación de los protestantes. Vamos a hacerle caso a la interpretación que da la Escritura. Vamos a dejar que mismo la Biblia se interprete. Y un texto de 2 de Pedro capítulo 1, verso 20 al 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Vamos a dejar que la Escritura propia se interprete, y vamos a ver cuál de estas dos posturas, o podemos decir cuál es la interpretación correcta. Vamos a dejar que la Biblia misma nos conteste. Una pregunta que surge de esto es lo siguiente: ¿qué entendió Pedro cuando Jesús le dijo este versículo, si lo podemos decir así? ¿Qué entendió Pedro sobre este versículo cuando Jesús le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Hacemos la pregunta: ¿qué habrá entendido Pedro cuando Jesús le dijo esto? Vamos a ver qué fue lo que entendió Pedro. En Hechos capítulo 4 al 10 vamos a leer, dice lo siguiente: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puestos que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y nosotros recordamos en este capítulo, que igual ya hemos estudiado el libro de los Hechos, que cuando Pedro está con Juan y se encuentra con un cojo,
Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, le dice. Pero algo importante después de esto es lo que dice Pedro. El siguiente versículo 11 y 12. Pedro dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Por qué? Porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vemos claramente aquí qué entendió Pedro cuando Jesús le dijo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué fue lo que entendió Pedro? Pedro entendió claramente que Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Pedro comprendió bien eso, que Jesús era la piedra. Pero el problema aquí es lo que nos dice la Iglesia Católica, que traducir roca o piedra, ¿cuál es lo correcto? ¿Cuál es lo correcto? ¿Piedra o roca? Y ahora vamos a ver que el problema no es que sea piedra y el problema no es que sea roca. Pedro entendió que Jesús es la piedra reprobada por los edificadores. Mismo Pedro de este lado, mismo Pedro escribiendo su primera carta en el capítulo 2, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, hablando de Jesús, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, lo cual fueron también destinados. Entonces, ¿qué es lo que entendió Pedro cuando Jesús le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Qué fue lo que entendió Pedro? Pedro claramente entendió que la roca era Cristo, y él mismo escribiendo su carta, él dice, y ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Entonces Pedro comprendió en este punto que Jesús era la roca. Podemos ver otros autores de las Escrituras que también entendieron eso. No es que Pedro haya sido la roca. Mismo el apóstol Pablo, escribiendo sus cartas a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 4, él escribiendo acerca de Israel, él dice lo siguiente: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, ¿quién es la roca sobre la cual se iba a edificar la iglesia? Tanto el apóstol Pedro como los demás apóstoles entendieron que Cristo es la roca. Otro texto que conocemos, Efesios 2:20, dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces vemos claramente aquí que entonces, ¿quién viene siendo la roca? Viene a ser Cristo. Y lo que dice acá, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Déjame decirte que el fundamento de los apóstoles y profetas fueron la palabra de Dios que ellos proclamaron. Los apóstoles no hablaron de ellos mismos, sino ellos hablaron y proclamaron que Jesús era el Cristo. Ellos siempre hablaron de que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, la roca, la piedra, viene a ser Cristo. Y esto es lo que desde el Antiguo Testamento se venía anunciando. Salmos 89, verso 26, dice lo siguiente: Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y asimismo hay muchos textos acerca de la roca. Otro texto de este lado es que desde el Génesis se menciona esto. Dice, mas su arco se mantuvo poderoso,
y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Todo judío que nacía en Jerusalén, desde chicos les enseñaban el Shema, que es: Oye Israel, al Señor uno es. Y entre esas enseñanzas le enseñaban que la roca era Dios y que iba a venir un Mesías en el cual iba a reinar. Por lo tanto, vemos que desde el Génesis podemos concluir, podemos decir que Pedro había escuchado de una roca y él sabía que la roca era Dios. Entonces, ¿qué fue lo que entendió Pedro cuando Jesús le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Qué fue lo que entendió entonces Pedro? Él entendió que Cristo iba a ser esa roca sobre la cual se iba a edificar la iglesia. Otro texto, Deuteronomio capítulo 32, versos 3 y 4, aquí nos especifica claramente y nos bota el argumento de que Pedro no puede ser la roca. ¿Por qué? Dice el texto de la siguiente manera: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta. Si decimos que Pedro es la roca, podemos decir que Pedro no es perfecto. El hombre no es perfecto y por lo tanto falla. Y aquí dice: engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta. Sus caminos son de rectitud y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. No podemos aplicar ese texto de roca como a Pedro, porque siguiendo leyendo vemos claramente que en unos minutos después, si lo podemos decir así, Satanás igual utiliza a Pedro y le dice a Jesús que nada te acontezca, y Jesús lo reprende. Nosotros conocemos ese relato: vete, Satanás, porque me eres tropiezo. Por lo tanto, entonces, Pedro no podría ser la roca. Pedro entendió claramente que la roca era Cristo, que esa piedra angular era Cristo, profetizada desde el Antiguo Testamento. Salmo 146:3 dice: no confíes en los príncipes ni en hijos de los hombres, es decir, de los humanos, porque no hay en él salvación. Y es lo que Pedro dijo: porque en ninguno otro hay salvación, sino en el nombre de Jesús. Mismo Pedro lo declaró. Por lo tanto, Pedro no puede ser la roca. Como le decía, Pedro no puede ser la roca. Más tarde, Jesús le dijo en Mateo 26:34, la Escritura dice que Jesús sabe lo que hay en el hombre. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Por lo tanto, si Pedro fuera la roca, cuya obra no puede ser perfecta, falló. Sus caminos no pueden ser de rectitud. Sé que después Pedro se restauró y siguió continuando en los caminos del Señor, pero de acuerdo a la interpretación que da la propia Escritura, la roca viene a ser Cristo. Entonces ya hemos visto que la interpretación que la Biblia da, como les dije al principio, dejemos que la Biblia sola se interprete. No vamos a usar la interpretación de esta postura ni la interpretación de esta postura. Vamos a dejar que la Biblia se interprete, y la Biblia interpretó la roca, la cual es Cristo. Ahora hacemos nuevamente la pregunta: ¿es Pedro la roca, el fundamento de la iglesia? Y aquí viene el error de la iglesia católica. El texto que ellos argumentan es Mateo 16:18, el que acabamos de leer. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El manuscrito más antiguo del Evangelio de Mateo, que aún se encuentra en Jerusalén, dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, del griego Petros, y sobre esta roca, del griego Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, Jesús le dijo: y yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. La palabra griega para Pedro es Petros, y significa una roca pequeña o piedra chica. Y la palabra griega para la palabra roca es Petra, y significa una roca grande o piedra de fundación. En el pergamino original griego hace esa referencia, hace esa distinción de quién es Pedro, qué es Pedro y qué es la roca. Pedro lo identifica como Petros, roca lo identifica como Petra. Entonces hemos visto que Petros es roca pequeña o piedra chica, y Petra es roca grande o piedra de fundación. En otras palabras, Jesús dijo lo siguiente: y yo también te digo que tú eres una roca pequeña o piedra chica, y sobre esta roca grande edificaré mi iglesia. Entonces podemos entender claramente en esta distinción que Pedro entonces no es la roca. En otras palabras, yo también te digo que tú eres una piedra pequeña, pero sobre esta roca, dice Jesús, sobre esta piedra grande edificaré mi iglesia. Por lo tanto, podemos entender, de acuerdo a la interpretación que da la Escritura, de acuerdo al pergamino griego que escribió el Nuevo Testamento, podemos entender que entonces la piedra grande es Jesús, la roca, y Pedro, que es piedra igual, es una roca pequeña. Aquí podemos entender claramente, está identificado qué es Pedro y qué es la roca. Por lo tanto, la roca de fundación viene a ser Cristo. Haciendo un repaso, entonces podemos notar que las palabras que Jesús dijo no se estaban refiriendo a Pedro, sino entonces a quién se estaba refiriendo Jesús cuando dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? Las palabras que Jesús dijo no se estaban refiriendo a Pedro, sino a la declaración que Pedro hizo, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál fue esa declaración que Pedro hizo? Lo acabamos de mencionar. Jesús le dijo: la piedra sobre la cual edificaré mi iglesia. Son las palabras que acabas de declarar. ¿Cuáles son las palabras que declaró Pedro? La cual declaró que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, entonces, podemos concluir que la roca viene a ser Cristo, que la roca viene a ser Jesucristo mismo. Aunque Pedro igual significa piedra, pero ya hemos visto la distinción. Entonces, viendo la interpretación de las Escrituras, viendo la interpretación que da el idioma griego, podemos entonces votar ese argumento, que si Pedro entonces no es la roca, entonces no puede ser el primer papa. Si Pedro entonces no es la roca, entonces no puede ser el primer papa. Pedro no puede ser el primer papa. Y aquí pusimos algunos puntos, y hoy les dije que íbamos a terminar un poco antes, por eso de que pues la semana pasada les dije que íbamos a dar 15 minutos para comentarios, para dudas, para lo que tengan. Si alguien tiene igual, puede compartir igual para enriquecer esto que acabamos de mostrar. Continuando en el punto, Pedro no puede ser el primer papa. ¿Por qué? Nosotros sabemos esto, porque Pedro era casado, y de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica, como vimos la semana pasada, ellos practican el celibato.
célibe, que no se puede casar, ni los obispos, ni el papa, ni los sacerdotes, ni ninguno de los que estaban allá. Pedro, él era anciano, él se declara como un obispo en su carta. Él dice, yo anciano, les ruego apacentar la grey de Dios, dice. En ningún momento él se mencionó como un papa. Otro punto, Pedro rechazó permitir a los hombres el arrodillarse ante él en un acto de honor religioso. Nosotros lo hemos visto, lo hemos estudiado. Cuando Cornelio se le quería acercar, se hincó y Pedro le dice, levántate, yo igual soy hombre como tú. Pero ¿qué pasa con estos papas modernos que dejan que hasta los pies les besen, las manos, incluso hasta la frente? Entonces, Pedro no puede cumplir las características de un papa. Pedro ni se enteró, incluso que fue nombrado papa. Incluso María igual nunca se enteró, que igual que le pusieron como veneración. Eso fue después, ellos nunca se enteraron de eso. Si hoy en día ellos estuvieran vivos, estuvieran presentes, me imagino que pensarán, que dirían acerca de todo esto que ha inventado la Iglesia Católica para sacar estas doctrinas. Otro punto, a Pedro nunca se le dirigió con títulos de exaltación tales como los que son usados para dirigirse a los papas modernos. Como nosotros conocemos, sumo pontífice, el vicario de Cristo, entre otros nombres que tienen ellos, en el cual es una blasfemia total decir sumo pontífice, sumo sacerdote. Las escrituras nos enseñan que el sumo pontífice, el sumo sacerdote, de acuerdo a la carta de los Hebreos, es Jesucristo. Y en los evangelios nos enseñan claramente que el vicario, el representante de Dios en la tierra, es el Espíritu Santo. Los evangelios nos narran todo esto. Pedro nunca se puso esos títulos. Siempre cuando él se presentaba en sus cartas, él siempre se mencionó como un siervo, él siempre se mencionó como un apóstol y como un anciano. Él nunca se mencionó como un papa, nunca se mencionó con esos títulos de exaltación. Por lo tanto, los papas modernos de hoy en día no se comparan en nada con el apóstol Pedro. Por lo tanto, Pedro no puede ser el primer papa. Vamos a ver argumentos, vamos a ver unos argumentos acerca de lo que dice la Iglesia Católica para argumentar que Pedro es el primer papa. Sus textos favoritos son todos estos: Mateo 16, 18, que ya hemos leído. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya hemos destruido ese argumento en el cual hemos visto que la roca es Cristo. Juan 21, 15, cuando Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Nosotros conocemos ese relato. Y Lucas 22, 31 al 32, cuando Jesús está en el monte de los olivos y va a ser crucificado en unos minutos más. Y Jesús le dice, yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no se haga falta. Entonces igual conocemos ese texto, igual ellos agarran eso para decir, entonces Pedro es el primer papa porque habían más de sus discípulos y Jesús solamente rogó por Pedro. Solamente a Pedro Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y en Hechos capítulo 2, verso 38 te dicen ellos, Pedro fue el primero que se paró y dijo, hermanos, arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre del Señor. Dice, siempre Pedro, dice, fue el que dio la iniciativa como jefe de todos los apóstoles. Citan otro texto que no tengo acá, es Hechos capítulo 15, donde habla acerca del concilio. Y dice que Pedro, claramente él se para y da órdenes. Son estos textos favoritos que ellos utilizan para argumentar y decir que entonces Pedro es el primer papa. Ahorita lo vamos a desmascarar todo esto. Y dicen ellos, Pedro es el primer papa porque Jesús le cambia el nombre. Ahorita no serás Simón, ahora serás Pedro. Por lo tanto, Pedro es el primer papa, dicen ellos. Jesús edifica su iglesia sobre Pedro, por lo tanto es el primer papa. Pedro toma iniciativas como cabeza de la iglesia, por lo tanto, dicen ellos, es el primer papa. Jesús le da las llaves a Pedro, por lo tanto es el primer papa, dicen ellos. Y Pedro siempre es el primero en la lista de los apóstoles. Varios textos.
Y en honor a la verdad es cierto, Pedro siempre sale en primer lugar cuando mencionan estos textos. Pero vamos a desmascarar todos estos 5 puntos. Dice, Jesús le cambia el nombre a Simón por Pedro. Ellos dicen, por lo tanto, Pedro entonces es el primer papa. Es una total mentira. Dios, a través de las Escrituras, vemos claramente que Dios es un Dios que cambia nombres. Es un Dios que transforma. Abraham le cambió el nombre y le puso nombre Abraham. A Sarai le cambió el nombre y le puso por nombre Sara. A Saulo le cambió el nombre y le puso por nombre Pablo. A Jacob le cambió el nombre y le puso por nombre Israel. Y a Simón le cambió el nombre y le puso por nombre Pedro. Por lo tanto, no solamente a Pedro le cambió el nombre, sino a través de las Escrituras vemos que Dios es un Dios que cambia nombres. Por lo tanto, ese argumento se queda abajo. Jesús edifica su iglesia sobre Pedro. Hemos visto claramente que la roca sobre la cual se iba a edificar la iglesia era la declaración que Pedro hizo, que él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, el segundo argumento igual se queda abajo. Pedro toma iniciativas como cabeza de la iglesia. Cuando citan Hechos 15, cuando Pedro se paró ante el concilio, cuando el apóstol Pablo estaba regresando con Bernabé de sus viajes misioneros, igual ya lo hemos estudiado, pero no era la verdad. Siguiendo leyendo el contexto y terminando todos los versículos, vemos claramente cómo todos los apóstoles llegan a una conclusión y dan la declaración. Por lo tanto, igual este punto se queda abajo. No siempre Pedro es el que toma la iniciativa. Otro punto, Jesús le da las llaves a Pedro. Y vamos rápidamente allá, en Mateo capítulo 16, verso 19. Mateo capítulo 16, verso 19. Dice lo siguiente: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y ellos dicen, ¿ves? A Pedro se le dio esta autoridad de atar y desatar. Por lo tanto, Pedro es el primer papa. Y uno puede decir, oye, sí es cierto, a Pedro se le dio esta autoridad. Siguiendo leyendo los capítulos, vemos cómo este argumento lo destruimos. Mateo 18, versículo 18. Mateo 18, capítulo 18, dice lo siguiente: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Por lo tanto, esa declaración que Jesús le dijo a Pedro, no solamente a Pedro se lo dijo, sino a todos sus discípulos, a todos los siervos. Por lo tanto, el argumento de que Jesús le dio las llaves a Pedro queda igual destruido. Sí, Pedro siempre es el primero en la lista de los apóstoles y te dan una lista y es verdad. Siempre aparece Pedro en primer lugar y siempre aparece Judas en último lugar. Como le decía en aquella ocasión a un señor apologista católico, si nos podemos a jugar así, yo le decía, entonces Pablo fue más papa que Pedro. ¿Por qué? Le digo, porque si nos ponemos a decir que porque Pedro aparece en primer lugar, que porque a Pedro se les dio la llave, que porque Pedro fue el primero que se paró, que porque Pedro, decía, si nos ponemos a jugar así, entonces le comentábamos, entonces Pablo es más papa que Pedro. ¿Por qué? Y no estoy diciendo que Pablo haya sido papa, sino que si usamos ese razonamiento que ellos usan, esa terminología, vemos lo siguiente: Pablo no era casado. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice más acerca de Pablo que de Pedro. Pablo reprendió a Pedro y no viceversa, es decir, Pablo reprendió a Pedro, no Pedro a Pablo. Pablo tenía preocupación por todas las iglesias. Pablo no era inferior a ningún apóstol. Pablo escribió la tercera, cuarta parte de los libros del Nuevo Testamento, 14 aproximadamente epístolas. Pedro escribió solamente 2 libros pequeños. Pedro citó las cartas de Pablo como autoridad cuando dijo que algunas cartas de nuestro hermano Pablo es difícil de conocer, dice, de interpretar, pero y es cuando da y dice que ninguna interpretación es de interpretación privada. Nosotros conocemos eso. Las Escrituras declaran expresadamente que Pablo estuvo en Roma.
pero no declara así que Pedro haya estado en Roma. El trabajo de Pablo excedió al de los otros apóstoles. Por lo tanto, si podemos ponernos a decir que porque a Pedro se le dio las llaves, porque Pedro se paró primero, porque Pedro si nos ponemos a jugar así, entonces Pablo también es papa, y la Iglesia Católica no acepta esto. Y no estoy diciendo que Pablo haya sido papa, sino que porque Pablo también, vemos claramente cómo él igual tenía iniciativa, él edificó muchas iglesias igual. Entonces vemos claramente cómo este argumento, que Pedro, porque siempre sale en primer lugar en las listas, y es el primero que se para, igual votamos ese argumento abajo. Y último argumento que ellos dicen es que Pedro fue encargado a apacentar el rebaño, donde dice apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y esto en honor a la verdad, dicen ellos, ves, aquí solamente a Pedro se le dio esto, solamente a Pedro Jesús le dijo esto, cuando en honor a la verdad, eso es una mentira. Si vemos Hechos capítulo 20, verso 28, Hechos capítulo 20, verso 28, es igual un texto muy conocido por nosotros. Dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Vemos claramente que no solamente a Pedro se le dijo que apaciente las ovejas, sino a todos los siervos, a todos los obispos. El mismo Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2, él claramente dice él, que apacentar la grey de Dios, dice él, apacentar la grey de Dios. Entonces vemos claramente que no solamente a Pedro se le dio esta, podemos decir, esa autoridad, esa encomienda, ese de cuidar al rebaño, sino se le dio a todos. Por lo tanto, destruimos totalmente ese argumento. Ellos dicen que Pedro es el principal apóstol y que los demás estaban de acuerdo, que Pedro, por ser el primer papa, era el principal de todos los apóstoles, y los demás estaban de acuerdo. Leemos Marcos 9:33, donde dice que los apóstoles estaban discutiendo de quién era el mayor. Entonces, si Pedro, desde Jesús les dijo, tú eres la roca, si Pedro era el principal, ¿por qué entonces acá ellos discutían de quién iba a ser el mayor? Por lo tanto, igual, este argumento igual se va abajo. Los papas actuales son sucesores de Pedro. Hoy en día ya no existe sucesión apostólica. Vemos claramente cómo los apóstoles pusieron el fundamento, que era la palabra de Dios, lo predicaron, ya se puso la fundación. Por lo tanto, no puede haber sucesión apostólica. Igual se va abajo igual este argumento. El ministerio de papa no es bíblico. El ministerio de papa no es bíblico. Y vamos a la carta de Efesios, vamos a la carta a los Efesios, Efesios capítulo 4, verso 11. Aquí en ningún lado de las escrituras vemos claramente de que haya existido el oficio o el ministerio de papa. Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y si podemos añadir, a otros diáconos. Entonces vemos claramente que en ningún lado aparece el ministerio de papa. Entonces no podemos argumentar que Pedro fue el primer papa. Esa es una total mentira de la Iglesia Católica. Por lo tanto, ese argumento igual se va abajo. En conclusión, hermanos, hemos visto que Pedro no es la roca sobre la cual se edificaría la iglesia, sino iba a ser mismo Cristo, la declaración que Pedro hizo, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no era el primer papa y nunca fue papa. Tercero, ¿qué dijo Jesús acerca de la palabra papa? Y con esto vamos a concluir. Con esto vamos a concluir con este texto. ¿Qué dijo Jesús acerca de los papas? Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 9. Mateo capítulo 23, versículo 9, dice lo siguiente: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No llaméis Papa, Padre significa Papa,
no llaméis papa a nadie en la tierra, porque uno es nuestro papá, el cual es Dios, el cual está en los cielos. Por lo tanto, mismo Jesús dijo, no llames a nadie papa o padre, tierra, porque solamente uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. Por lo tanto, podemos argumentar que Pedro no fue la roca, Pedro no fue el primer papa. Y aquí terminamos con la doctrina de la Iglesia Católica. La próxima semana, si Dios quiere, comenzaremos con otra doctrina.